pasar, así que tú decides cómo. Ujú. Yo sé que a veces nos sentimos detenidos porque nos da mucho miedo empezar algo nuevo, algo que quizás desconocemos o por ahí que queremos, pero el temor a fallar nos limita a tomar acción. Eso me pasó hace muchos años, les comento, cuando quería estudiar mi segunda carrera, ¿no? Quería estudiar mi segunda carrera, pero dije que no me iba a alcanzar el tiempo con todas las cosas que tenía pendiente y además era un miedo a que se me vaya a juntar todo y al final esa frase del que mucho abarca y poco aprieta me seguía constantemente. Entonces decidí no realizar, no tomar mi segunda carrera y mejor concentrarme en la que ya tenía, y conforme a mis horarios ir adquiriendo tal vez una capacitación más, por ahí un grado más, y no cumplí ese sueño de tener mi segunda carrera. Y al final pasaron 5 años, me volví a quedar en el mismo lugar, queriendo haber empezado en el año 2021 mi carrera, ¿no? Y yo sé que si me hubiera empeñado, lo hubiese logrado. Porque igual han pasado 5 años, pero ya hubiesen pasado 5 años con la carrera. Es lo mismo. Cuando nosotros empezamos a tomar cualquier reto, ya sea personal, profesional o familiar, el miedo siempre nos va a paralizar o quizás algunas cuestiones adicionales. Y mi recomendación, y también lo que nos recomienda aquí Candy, es que igual hagamos, tomemos acción. En el camino vamos a tener tropiezos, pero lo más importante de tener tropiezos es que vamos a aprender. Vamos a cometer muchos errores y eso nos va a convertir personas mucho más sabias. Vamos a poder tener más oportunidades y vas a aprender a aprovechar cada oportunidad. No es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. Se te da la oportunidad y depende de ti y de tu preparación si la aprovechas o no. Y por supuesto, todo ese proceso te ayuda a tu crecimiento personal, profesional y también es un gran logro. Así que mi recomendación es que también puedas tomar acción. Hoy en día, vamos, todo lo que puedes hacer con empeño y buena actitud. Y ahora sí, con mucho empeño vamos a conocer tablas dinámicas y creo que me comenten un poquito acerca de tablas dinámicas. Si ya habían trabajado antes tablas dinámicas o es la primera vez. A ver, ¿quiénes por ahí me comentan? Es la primera vez que empezamos a trabajar tablas dinámicas. No había empezado antes. Recién estoy conociendo tablas dinámicas. ¿Cuál es el concepto que tengo de tablas dinámicas? O tal vez, ¿qué entiendo al escuchar tablas dinámicas? Los leo. O también enciendo el micro y me comentan qué es para ustedes, así con sus palabras, qué es tablas dinámicas. Romina me dice, sí, pero no recuerdo y ya me olvidé. No te preocupes, Romina. Yo, por ejemplo, Jorge, adelante. Buenas noches. Es ¿cómo se lo pongo en palabras fáciles? Una tabla o como una base de datos con información con la cual podemos manipularlas de pues, las maneras que nosotros querramos, ¿no? Eso. Bien, Jorge. Ha definido bien, ¿no? Porque una tabla dinámica es un resumen que proviene de una gran base de datos con el objetivo de poder visualizar la información desde diferentes perspectivas. Bien, José. Antonio, a ver, ahí, Patrick, punto para José. Pero perdón, Jorge, yo con mi miopía, Jorge, perdóname, Jorge. Punto para Jorge. Gracias, Jorge. Patrick, por favor, un puntito para Jorge, para Romina y Antonio. Antonio también nos comenta que las tablas dinámicas son una herramienta que permite analizar, resumir y organizar nuestros datos en Excel. Sí, efectivamente. Como ustedes han mencionado, las tablas dinámicas hoy en día es necesario aprenderlas. ¿Por qué?
porque en toda empresa hay información. Todo es información. Se hace una venta, es información, porque en esa venta, ¿qué recaudas? Datos del cliente, del producto, costos, fecha y mucho más. De acuerdo a eso, tú podrías identificar cuál es tu producto más vendido, en qué meses vendes más, quién es tu mejor vendedor, quién es tu cliente estrella, tu cliente recurrente y cómo puedes fidelizar. Si tienes empresas en diferentes sucursales, vas a poder ver el ingreso neto de cada una de ellas. Eso es datos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con esos datos? Analizarlos. Hoy en día se requiere de personas que tengan esa capacidad de ver los datos, no como simples números, sino como información, como oportunidad para descubrir tendencias, quiebres también, errores, pero sobre todo para poder mejorar, ya sea un área en particular o quizás que se base particularmente en tomar una decisión importante. Y de ahí nace tablas dinámicas, que es una herramienta maravillosa que te va a poder permitir analizar esas grandes bases de datos donde se registra un montón de transacciones para que dentro de ella puedas sacar resúmenes chiquitos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta base grande donde registro la venta. ¿Quién ha vendido? ¿A quién le ha vendido? ¿Qué es lo que ha vendido? ¿Cuánto le ha costado? ¿Qué unidades ha llevado? Todo. Registro. Y de ahí yo quisiera visualizar solamente 3 productos de una determinada categoría. ¿Quién me ayuda? ¿Voy a estar utilizando funciones para que me muestre esa información? Puede ser, pero no es la manera más eficiente y efectiva. Es por eso que sale tablas dinámicas, que en 3 pasos sencillos que te voy a enseñar el día de hoy, vas a dominarlas y vas a emplearlas ya sea para tu área, porque todos pertenecemos a un área, ¿no? Imaginemos que yo soy de RH. Tengo un registro de todos mis trabajadores, pero constantemente noto que hay fuga de personal. ¿Qué quiere decir? Que hay bastante rotación. Tengo trabajadores que se quedan semanas, que se quedan un mes. Quisiera descubrir el por qué. Quisiera descubrir el por qué. Puedo yo, a través de una recaudación de datos, solicitar que pueden llenar este formulario o esta encuesta y con la información de los antecedentes puedo armar un tablero donde muestre toda la información y voy a intentar descubrir el por qué, la fuga de talento que se puede dar por varios motivos, ¿no? Ahí está. Yo soy del área de admisión, imaginemos. Yo me encargo de todos los archivos, me encargo de que salga o no salga tal documento, primero pasa por mi aprobación antes de dirigirse cualquier documento o solicitud a las áreas correspondientes. Entonces yo quiero determinar qué tipo de documento es el que más ingresa a nuestra institución. Quizás son solicitudes, memorándums, cartas, ¿qué es lo que más entra? ¿Y cuál es el principal o la principal petición? Ah, ahí voy descubriendo, mira, nuestra empresa recibe constantemente tal información que se nos requiere. ¿Por qué no hacemos una plataforma de consulta al usuario proporcionándole esta información que es constantemente solicitada? Eso queremos. Las empresas buscan que tú puedas tener esa capacidad y lo vas a hacer con tablas dinámicas. Por eso, tablas dinámicas, en otras palabras, vas a poder denominarla como resumen de datos. ¿Resumen de datos? Sí, porque es capaz de extraer partecitas importantes en base tal vez a una perspectiva, a una determinada condición. Te es capaz de formar información con esas especificaciones. Así que para crear tablas dinámicas, el paso número 1 y el más importante
es que reconozcamos nuestra tabla base. ¿Qué quiere decir? Que para crear una tabla dinámica que es un resumen de información, un resumen de datos, necesitamos la tabla base, la tabla origen, que contiene toda la información que queremos analizar. Si nosotros en el documento nos vamos al ejercicio número 1, vamos a encontrar ahí una tablita que vamos a simular, que es una tabla base que tiene N registros, 1000 registros nada más, ¿no? 1000 registros de una venta simple de maquinarias. Por ejemplo, yo exporto maquinarias a Australia, Estados Unidos, a China. ¿Qué tipo de máquinas? Tractores, cosechadoras, fertilizadoras. Y obviamente esas máquinas han sido exportadas por un vendedor. Ahí está Flores, está López, está Peña, está Soriano. Y también registro la fecha, especificando el mes. Mandaste en enero, en febrero, en marzo y las cantidades. 2 tractores, 3 cosechadoras y por supuesto el precio unitario, ¿no? Si cada tractor está a 18,000, 2 tractores, ¿cuánto sería, no? Así. Solamente es una parte de una gran tabla de transacción que tiene aquí el registro de ventas de máquinas agrícolas, ¿no? Entonces, yo quisiera analizar de esta tablita, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera analizar de esta tablita cuál es la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Aquí tengo mis países y yo quiero saber la cantidad de máquinas exportadas, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Cuántas máquinas exportamos? A China, a Brasil, a Australia. Entonces, mi primer paso es reconocer mi tabla. Esta es mi tabla origen o mi tabla de datos de donde va a salir ese reporte. Paso número 1, completado. El paso número 2 es el fundamental y el que requiere bastante análisis. El paso número 2 es encontrar el reporte, ¿no? Muchas veces vamos a tener información, pero no vamos a tener aquí como que un texto que te diga, ya, muestra el informe o la cantidad de maquinarias exportadas por país. Esto es lo más fácil, que te puedan dar ya escrito lo que tienes que mostrar de esa data. Lo difícil es saber qué tipo de información de esta tabla me sirve para tomar algún tipo de decisión. Ahí es quizás la dificultad, que poco a poco lo vamos a ir logrando. Como ya sabemos cuál es nuestra tabla origen, vamos a crear este reporte. Y como ya nos brindan el caso, nos está pidiendo un reporte que muestre la cantidad de maquinarias exportadas por país. Como ya sé que voy a mostrar, ahora tengo que identificar qué campos de mi tabla origen me van a ayudar a mostrar este famoso reporte. Yo les pregunto aquí, ¿qué campos de esta tabla ustedes utilizarían para mostrar la cantidad de maquinarias exportadas en cada país? Aquí les hago un zoom de la tablita para que puedan revisar qué campos te serviría. ¿Será mes? Adelante, Jorge. El de país y cantidad. Bien, bien, Jorge. País, claro. Porque me dice, quiero saber en cada país. Significa, necesito mi campo país, porque ahí puedo visualizar los países a los que importo. También, que exporto, perdón. Y también me dice maquinaria, ¿no? Claro, las máquinas que son tractores, cosechadoras, fertilizadoras, bien. ¿Qué más me dicen por acá? Ajá. Erika me dice, buenas noches. Luna, país, máquina y cantidad. Bien, Luna. Romina, país y cantidad.
Y Erika, país, cantidad y máquina. Es correcto. Necesito país de entrada para saber en qué países exporto, qué tipo de máquina y como me dice cantidad, cuántas unidades voy a exportar. Entonces ahí complemento con mi campo cantidad. 3. ¿Vieron qué sencillo? Poco a poco se van a ir acostumbrando a poder encontrar esos campos que nos ayuden a generar ese reporte. Ahora que ya descubriste los campos, viene el paso 3, y es el paso sencillo. Easy. ¿Qué quiere decir? Que habiendo pasado o pasado el paso 2, que es el más difícil, vamos al paso 3, que es sencillísimo. Solamente es mostrar lo que tú ya analizaste. Te ubicas aquí dentro de tu tablita de preferencia. Estoy dentro de mi tabla base porque es un truquito que te va a permitir que Excel automáticamente reconozca tu tabla base. Yo puedo crear una tabla dinámica desde afuera, desde cualquier celda, pero yo les recomiendo que se ubiquen en su tabla. Les ahorra un paso más. Entonces yo me ubico en mi tabla, no importa en qué celda, pero dentro de mi tabla, y me voy a mi pestaña insertar. Pestaña insertar, y dentro del grupo tablas, el primer grupo, voy a encontrar el comando tabla dinámica o también en versiones de inglés, pivot table. Así se llama. Pero ya reconocen con el icono de las flechitas. Tabla dinámica. Clic y miren, les va a salir esta ventanita. Una vez que te sale esta ventana, tabla dinámica te pregunta dos cosas importantes. La primera pregunta es, ¿de dónde vas a crear una tabla dinámica? Aquí te está diciendo, especifica tu tabla base, tu tabla de datos. Como yo te dije el truquito, ubícate dentro, mira que solita se seleccionó. ¿Ves unas líneas que al parecer están recorriendo toda tu tablita? Eso es la selección de tu tabla base. Si no hubieras hecho ese truco, tendrías que desde afuera ir a insertar tabla dinámica y aquí mira, aparece vacío. Y tú mismo o tú misma tienes que ir y seleccionar todo esto. ¿Viste? Es un paso adicional si lo haces desde afuera. Por eso yo me ubico adentro de la tabla, insertar tabla dinámica y ya me aparece seleccionado la primera pregunta. Así que ya está respondida. Voy a la segunda pregunta donde me dice, ¿vas a crear tu tabla dinámica en esta hoja creada o en una nueva hoja? Puedes crear un reporte en una nueva hoja que Excel te va a agregar aquí o puedes crearla en cualquiera de estas que ya existen en tu libro de Excel. Bueno, yo quiero crearme en una nueva hoja. Perfecto. Dejas seleccionada la opción nueva hoja de cálculo y solo le das en aceptar. Clic en aceptar y mira, como te mencioné, Excel crea una nueva hoja. Y ahí se muestra tu tabla dinámica. Ahí está. A ver hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, Juan. Daniel, Edwin. Si alguien tiene Wilmer, Jorge, Romina, si alguien tiene algún inconveniente, me avisa y yo lo vuelvo a repetir. Ya no hay problema. Mi objetivo no es correr y cumplir con lo que tenemos que quizás avanzar en la sesión. Mi objetivo es que todos podamos comprender, ¿ya? Con ejercicios fáciles que poco a poco iremos subiendo de nivel, pero que son 3 sesiones donde vamos a tocar tablas dinámicas, ¿ya? Bueno, 2 y la tercera ya nos metemos un poquito macros. Vamos aquí. Una vez que yo ya tengo mi tabla dinámica, me doy cuenta
Claro, porque dice aquí tabla dinámica, pero también porque en el lado derecho me aparecen los campos de una tabla dinámica. Aquí voy a poder observar que se listan todos los encabezados de mi tabla de datos. ¿Por qué? Porque tu tabla dinámica nace de esta tabla de datos, de esta tabla origen. Por eso se muestran sus encabezados, para que tú elijas con qué campo quieres trabajar esa nueva tablita. Entonces, yo ya visualizo aquí, ya sé qué campos voy a utilizar. Ustedes me han dicho país, máquina y cantidad. Pero, ¿qué hago con esos campos? Tienes que arrastrarlos a estas áreas. Vas a tener 4 áreas fundamentales. El primer área, o la primera, dependiendo, es el filtro. En este área vas a poder filtrar tu información por cualquiera de esos campos. Si yo estoy visualizando la cantidad de la cantidad de maquinarias exportadas por país, puedo hacer un filtro por mes. ¿Cómo nos fue en enero? ¿Cuánto exportamos en enero, en febrero o en marzo? Entonces mes se iría a filtros acá. Pero como no estoy haciendo ningún filtro, no lo llevo. Pero ya sé que en el área de filtros voy a filtrar mi información, es decir, voy a visualizar mi información por algún requerimiento. Mes, vendedor, país, ¿no? Por ahí me van a especificar. El segundo es el área de columnas. Aquí vas a arrastrar tus campos para poder visualizarlos en columna. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero visualizar país, arrastro país al área de columnas, mis países se van a listar en columnas. Australia, Brasil, China y Estados Unidos. Es lo único. En el área de columnas, visualizas tu información en columnas. Y en el área de filas, similar. Pero ahora en fila, ¿no? Uno detrás del otro. A ver, me llevo país al área de filas y mira, ahora sí se lista de manera diferente, ¿no? Uno detrás del otro, porque son en filas. Así que es sencillo comprender estos dos campos. Columnas, muestra tu información en columnas. Filas, muestra tu información en filas. Y el último es el área de valores, donde vas a arrastrar los campos que son calculables, es decir, con los que se pueden hacer algún tipo de operación. Por ejemplo, una suma, un promedio, por ahí puedes encontrar el máximo, el mínimo o hacer un recuento, ¿no? ¿Y qué campos se irían aquí? Yo te pregunto, ¿qué campos se irían a valores? Puede irse máquina, tal vez puedo multiplicar máquina por vendedor elevado al mes, ¿no? Claro que es un chiste, ¿no? Pero en valores puede ir esos campos donde almaceno números. De todos mis campos que visualizo aquí, ¿quiénes almacenan número, cantidad y precio unitario? Esos automáticamente va a reconocer Excel y te los va a arrastrar en el área de valores. ¿Por qué? Porque no es necesario que tú arrastres. Mira, si yo selecciono cantidad, por defecto se va a ir al área de valores. Y la operación que se realiza siempre es la suma. Es la suma, que en otras palabras es conocido como el total. Así que vamos aquí. Una vez que yo ya conocí todas las áreas de mi tabla dinámica, empiezo a armar mi reporte. ¿Qué necesito para mi reporte? Mostrar la cantidad de maquinarias exportadas por país. Aquí yo, por ejemplo, arrastro. Casi no arrastro. Sería bueno que te acostumbres a arrastrar porque así ya vas recordándote
qué hace cada área, ¿no? Pero si no, simplemente le das un clic. Por ejemplo, yo quiero visualizar país, hago un clic. Ya está. Tengo Australia, Brasil, China y Estados Unidos. Ahora quiero visualizar máquina. ¿Qué máquinas tengo? Le doy un clic y se visualiza. ¿Qué se muestra? Aquí. Por país, las máquinas. ¿Puedo hacerlo diferente país? ¿Puedo llevarlo a columnas? Sí. Puedes llevarlo a columnas así. O viceversa, país lo dejas en filas y máquina lo llevas a columnas. Va a depender de ti, ¿no? ¿Cómo quieres mostrar la información? Recuerda que tu objetivo es que esta tabla se logre entender, que sea fácil de comprender por cualquier usuario, ¿ya? Entonces va a depender de ti. Mira, yo le voy a poner así. Máquinas las voy a dejar en filas y en columnas voy a llevar el país, ¿ya? Porque quiero saber cuántas cosechadoras hay en Australia, en Brasil, en China, en Estados Unidos. Si quieres, podemos agrandar un poquito más los campos y el total general, ¿no? Pero no tengo datos, mi tabla todavía sigue vacía. Ya tengo, en este caso, los elementos, ¿no? Las máquinas y los países. ¿Qué me hace falta? La cantidad. Tú simplemente le das un clic en cantidad y al ser un campo calculable, siempre se va a ir al área de valores. ¿Y cuál es la operación por defecto? La suma, que en realidad es el total. El total. Y aquí tienes, mira, esta es tu información. ¿Cuántas máquinas exportaste a Australia? 25. A Brasil, 16. A China, 36. A Estados Unidos, 28. En total, has exportado 105 máquinas. Ya está. Esta sería tu tablita dinámica. Así de sencillo. ¿Qué tal? ¿Te salió? ¿No te salió? Coméntame. ¿Fácil? ¿Difícil? Precio, ¿no? Puede ser también el precio unitario, Juan. Puede ser el precio unitario. Pero en este caso, como nos dice cantidad y tenemos un campo cantidad, arrastramos el precio, digo, en la cantidad. Ya, muy bien, Wilmer. Wilmer me dice fácil, Daniel, fácil. Vamos a subir ahora sí de nivel. Este primer ejercicio fue para calentar, para introducirnos a lo que es tablas dinámicas y nos vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya es una tablita más grandecita y ya no te está especificando tanto lo que quiere, ¿no? Sino de frente te lanza la pregunta. ¿Qué dice? Mostrar las ventas totales de cada artículo por sede y segmentado por vendedor. Antes de empezar a resolver, pasamos los 3 pasos para crear un reporte o una tabla dinámica. El primer paso era reconocer nuestra tabla de datos o nuestra tabla origen. Yo voy a resumir o voy a sacar mi tablita de esta información. En el primer ejercicio, yo no trabajé ni convertí, no hice ningún cambio a mi tabla origen. Pero, y era para mostrarles que se puede trabajar con tablas de tipo, con tablas que en realidad son rangos de datos o con tablas que tienen el formato de tabla. Yo les pregunto aquí un poquito. Esta tabla en la que estamos ahora, ¿es una tabla que tiene el formato de tabla? ¿Sí o no? Luna me dice que sí. ¿Quién más? La tabla, ay, ¿qué pasó? La tabla en la que estamos haciendo el ejercicio 2 es una tabla que tiene el formato de tabla, ¿sí
¿O no? ¿Nadie? Ajá, Stacy. Claro que yes, me dice Stacy. Milagros, sí. Daniel, sí. Romina, sí. Sí creo, por ahí me dice Romina, no me arriesgo, pero Milagros me dice sí. Antonio, sí. Alaos. Una bromita. No, no tiene el formato de tabla. ¿Por qué? Sí, también mi reacción fue así inicialmente. ¿Por qué? Tiene todos los elementos de una tabla. Para mí es una tabla, para ustedes es una tabla. ¿Por qué? Porque tiene su encabezado categorizado en la parte superior. Cada dato se ubica en cada columna. Incluso tiene otro color. El encabezado cumple todos los requisitos para hacer una tabla. Pero Excel te da un paso adicional que te brinda beneficios si tú cumples ese paso. ¿Cuál es el paso? Es que transformes este rango de datos a un formato tabla. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo sé que es un rango de datos y cómo sé que es una tabla que tiene el formato de tabla? Los rangos de datos, como son estos de aquí, ya conocidos así, como rangos de datos, es cuando nos ubicamos dentro de la tabla. Mira, yo me ubico acá, dentro de Carlos, y en la parte superior, en mis pestañas, ¿ha habido algún cambio? ¿Se ha agregado una nueva pestaña que diga formato de tabla? ¿Diseño de tabla? No. Sigo teniendo las mismas pestañas. Inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Ah, entonces concluyo que esta tabla de aquí no tiene el formato de tabla, porque una de las características principales de tablas que tienen el formato tabla es que arriba Excel te regala una pestaña adicional exclusivamente para trabajar con ese formato de tabla. Ah, ya, entonces tú te vas por aquí y revisas. Ah, mi ejercicio 1 tampoco no tiene el formato tabla. ¿Y cómo le pongo el formato tabla? ¿Y por qué le debo poner el formato tabla? El formato tabla se pone como una recomendación cuando trabajas con funciones y con datos, ¿no? Porque cuando te proporciona esa pestaña adicional, tienes cálculos más beneficios para que puedas sacarle provecho a esa tabla. Vas a poder hacer filtros, vas a poder segmentar, que es un tipo de filtro, vas a poder crear funciones estructuradas. Cuando vas a agregar nuevos registros, ya no vas a preocuparte, es que he agregado el nuevo registro y no tiene el colorcito de la tabla, le falta poner el bordecito. No, cuando tú trabajas con el formato tabla, todo eso solito se añade. Es más fácil agregar y quitar campos, ¿no? Entonces, hay varios beneficios y uno de los principales es que se actualiza, se actualiza. Cuando yo trabajo mis tablitas con eso, con ese formato tabla, ya como que me estoy asegurando de que mis datos en mi reporte, cuando cambie en algún momento esta tabla, porque no es que se quede con 100 registros, con 1000 registros. Para esta fecha justo tiene 1000 registros, pero pasa 2 semanas y puede tener 1200, 1300. Y esa nueva data que hago con mi tabla dinámica, la voy a volver a crear. No, la actualizas y listo. Ahí está. Me aseguro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para convertir? Ya yo quiero trabajar en esa tablita. Lo único que tienes que hacer es ubicarte en tu tabla y presionar control T o control Q. ¿Cómo? Este es mi teclado. Te voy a mostrar mi teclado. Los atajos de teclado que te van a permitir convertir un rango de datos a una tabla con el formato de tabla es presionando tu tecla control y tu tecla T.
Control T convierte esa selección en una tabla con el formato de tabla. O para los que tenemos deditos de Rex, chiquititos como yo, puedes presionar Control T. Cualquiera de los dos atajos. Control Q o Control T, válido para que tú puedas convertir un rango en un formato tabla. Entonces me voy aquí, me ubico adentro de mi tabla, presiono Control T o Control Q y le doy en aceptar. Ya está. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuevamente, Control Z. ¿Qué hice? Presioné Control T y aquí me dice si deseo convertir este rango de datos en una tabla. ¿Sí? Le doy en aceptar y ya está. Ahora sí, en la parte superior, cuando estoy dentro de mi tabla, ¿qué me aparece? Una pestañita nueva que dice diseño de tabla, que también dentro de esa pestaña puedo ver opciones adicionales. Puedo renombrar mi tabla, puedo nombrarla, que se llame Adelita. Esta tablita que se llame Adelita y más adelante, cuando yo en una hoja X, por ejemplo, en la hoja 11, quiero hacer una fórmula con los datos de Adelita. ¿Qué hago? Solo la llamo con su nombre. Adelita, que me muestre el total de ventas por artículo. Ahí está. ¿Con qué tabla estás trabajando? Con Adelita. Adelita, ¿dónde está? En la hoja 2. ¿Me he ido a su lugar todavía? No. La llamo con su nombre. Eso es lo bueno. ¿Qué más? Me permite quitar duplicados. Si yo quiero hacer algún tipo de trabajo y quiero quitar esos duplicados, quiero tener datos únicos, ahí está. Quiero agregar una segmentación que ahorita vamos a hacer, que es un tipo de filtro, ¿no? O quiero tal vez agregar una fila de totales, agregar por ahí un botón de filtro, desactivar el botón de filtro, o lo que nos gusta a veces es cambiar su aspecto, ¿no? Yo de este azul que no me gusta mucho, quizás quiero ponerle amarillito. Le das un clic en amarillo y se cambia. ¿Por qué no se cambia cuando yo le doy un clic en el amarillo? Ah, ¿por qué? Porque ya tenía un color antes de convertirla en una tabla con el formato tabla. Entonces aquí te doy mi truco. Como ya tenía color mi hoja o mi tabla, y yo voy y selecciono el amarillo y no me cambia, lo que tengo que hacer es un anticlic. Me voy acá al amarillo y le digo anticlic o clic derecho. Anticlic o clic derecho sobre ese amarillito que quiero ponerle, anticlic o clic derecho y me va a salir estas opciones. ¿Quieres aplicar este nuevo estilo y borrar el anterior? Sí. Quiero aplicar este nuevo estilo y borrar el anterior. Clic y listo. Ya está. ¿Viste? Y ahora, una vez que haces eso, es más fácil cambiar de color. No, mejor me voy por la naranjita. Algunos dicen, no, mejor me voy por el negro o por el gris. Depende de ti, ¿no? Cómo quieres trabajar tus datitos. Me voy por el azulito, que se ve así. Me voy por el amarillito. Tienes varios estilos. Tú eliges el que mejor te parezca. ¿Ya? Clic en este celestito y ya está, mira. ¿Qué tal? Esos son los beneficios de convertir un rango de datos en una tabla con el formato de tabla. Y ahora sí, vas a crear tu reporte. Sé que este paso no es obligatorio, es opcional, pero ya quería traerte esta información para que tú decidas, ¿no? Si trabajas en una tabla con el formato de tabla o como has visto en un rango normal, también funciona extraordinariamente tu tabla dinámica. Y ahora sí, pasamos al punto 2 o al paso 2. Mostrar las ventas totales de cada artículo por sede y segmentado por vendedor.
Olvídate por un momento de estas últimas palabras que dice segmentado y primero ayúdame a mostrar el reporte hasta aquí. Ventas totales de cada artículo por sede. Pregunto, ¿qué campitos me van a ayudar a mostrar este reporte? Ventas totales de cada artículo por sede. Les doy unos segunditos para que me respondan. Ah, ya, Mariela me dice, ¿puedes repetir? Claro que sí. Para cambiar, no te preocupes. Si es que tiene un color de base, porque antes de convertirla en una tabla ya tenía color. Entonces yo me voy a la pestaña diseños de tabla, me voy aquí a un colorcito que yo quiera y en lugar de hacerle un clic, le doy un anticlic. Anticlic o clic derecho, aplicar y borrar el formato. Aplicar y borrar el formato y listo, se aplica. Y ya está, ya está. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien todos hasta aquí? Gracias a ti. Muy bien, Luna me dice C de precio, venta y artículo. Muy bien. Stacy, C de artículo y total. Mariela, Yomar me dice C de artículo y total. Bien. Wilmer me dice C de artículo y total. Ajá, Erika, C de artículo, venta y cantidades totales. Bien. Muy buen análisis. Voy a crear, como ustedes me dicen, con los campos. Entonces, vámonos al tercer paso, que es mostrar ya el reporte. Me voy a la pestaña Insertar, tabla dinámica, clic, y ahora sí, ¿ves? Que ya se seleccionó tu tablita, que se llama tabla 3. Y ahora sí, vamos a utilizar la opción que dice en esta hoja de cálculo. ¿Ya? En lugar de trabajar en una nueva hoja de cálculo como ya has visto, vamos a utilizar hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente. Cuando yo le doy un clic en la segunda opción, me dice ¿en dónde? ¿Cuál es la ubicación de la hoja nueva que quieres? O de la hoja existente que ya tienes creada. Cuando yo selecciono la segunda opción, es porque le digo que ya no necesito que él me agregue una nueva hoja. Ya no, Excel, ya no. Yo quiero que agregues esta nueva tabla, tal vez en mi ejercicio 3, en mi ejercicio 4, o quizás en mi ejercicio. Yo le especifico dónde. En mi hoja ejercicio 2 y exactamente en mi celda K16 o K11, perdón. O tal vez en L, depende de ti dónde quieres agregar. Yo le doy un clic aquí, exactamente ahí en mi celdita K11 y le doy en aceptar. Y ya está. Puedes crear, recuerda, una tabla dinámica en una nueva hojita o puedes crearla en esta misma hojita. Y ya está. Aquí tienes tu tablita. Y ahora sí, en mi tablita haces lo que te piden. ¿Qué te piden? Mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. Mostrar las ventas totales por cada artículo y por sede. Entonces necesito primero mis artículos, ¿sí? Mis sedes. Yo siempre empiezo por lo más grande. Las sedes, ¿no? Claro. Me voy un clic en la sede. Ya tengo. Arequipa, Cusco, Iquitos, Lima, Trujillo. Artículos. Artículos. Clic. Ya me salen mis artículos. Y yo veo, ¿no? Demostrar la forma más eficiente posible. Si mi tabla se entiende así, lo dejo así. Pero si la puedo mejorar,
Tal vez jugando entre estos dos campos o estas dos áreas, excelente. Tal vez artículo o tal vez sede que vaya arriba, ¿no? Sede y así se vería mucho mejor. Aquí veo mis artículos y aquí mis sedes. Sí, ¿no? Se ve mejor. Y ahora, ¿cómo me dice el total de ventas? Ya no me dice cantidad vendida, total de ventas. Cuando me dice total de ventas, a mi mente debe llegar el símbolo moneda, dinero. Porque cuando es total, generalmente es el monto total vendido en dinero. Ah, ya, entonces yo tengo acá la cantidad, el precio unitario y el total está aquí. Entonces le doy un clic aquí automáticamente y como es un campo calculable, se va al área de valores y efectivamente aquí ya tengo todas mis sucursales, tengo todas mis sucursales, listo, con su total vendido. Pero más parece cantidad, porque yo veo aquí 189, 1050, 800. No parece total, parece cantidad. ¿Se puede realizar por ahí un cambio? ¿Ponerle el símbolo? Sí, a eso se le llama formato. Formato. Y se puede de dos maneras. Yo te voy a mostrar la que a mí me parece más fácil. Si yo quiero cambiar el formato que tienen estos datos para que se pueda comprender mejor que estoy hablando de dinero, entonces me voy a la cabecita. Me voy a la cabecita, doble clic. Ay, perdón, a la cabecita de abajo. A la cabecita de abajo. Ah, no, aquí no me quiere salir. A ver. Ajá. Cuando tienes este tipo de tablas, no te quiere salir, veo por acá. Acá sí te sale, ¿no? Ya, no importa, lo vamos a hacer de la manera B. Entonces, ya tengo mis datitos. Tengo mis bolígrafos, mis lápices, portalapiceros, sets de bolígrafos y escritorios listados por sucursal. Arequipa, Cusco, Iquitos, Lima, Trujillo y el total general. Entonces, si yo quiero darle el formato a todos estos, puedo hacerle con el anticlic o clic derecho, dándole formato de número por acá y especificando, ¿no? ¿Qué tipo de formato van a ser? Ah, eso es moneda, es dinero, son montos de dinero. Eso es un paso. Recuerda, si yo le quiero dar algún tipo de formato a mis datos, hay dos maneras. Hay más maneras, ¿no? Pero yo te voy a enseñar dos para este tipo de tablas. La primera es seleccionar. Seleccionas, ¿ya? Anticlic o clic derecho, anticlic o clic derecho, y te vas a formato de número. Formato de número. Clic y te va a salir esta ventana. Desde aquí vas a poder elegir qué tipo de datos es el que tienes. ¿Es texto? ¿Es fecha? ¿Es hora? ¿Porcentaje? ¿O es moneda? Claro, al ser montos de dinero, pertenece a la categoría moneda. Significa que se tienen que representar con un símbolo. Puede ser de euros, soles, dólares, dependiendo qué tipo de moneda manejan. En Perú manejamos el sol. Entonces, automáticamente a ti te va a aparecer aquí el sol. En mi caso, aparece el euro porque está desconfigurado. Yo tengo que irme aquí y buscar el sol, lo que para ti te aparece casi automático, ¿no? Acá está. A ti te aparece automático, ¿no? Yo tengo que elegir todavía. ¿Y cómo se va a mostrar? Como visualizas aquí. Así se muestra el símbolo del sol
en formato moneda. Ahí está. Y le hacen aceptar. Y listo, mira. Todos tienen su formato moneda. Ahora sí, tú puedes determinar. Claro que sí. Se vendió en Arequipa 2.039 soles. Entre bolígrafos, portalápices y set de bolígrafos. En Cusco es similar, pero bajó la venta. Ahí solo vendimos 1.807.50. En Iquitos, ahí sí, parece que subimos, ¿no? 4.598. Pero en Lima nuestras ventas volaron. Tenemos 34.565. En Trujillo, 5.000 y el total vendido entre todos los artículos y en las diferentes sedes es de 48.151.50. ¿Viste? Esa es tu tablita o tu reporte del total de ventas por sede y artículo. Ahora pasamos al segundo punto del ejercicio, que es el segmentador. ¿Qué nos quiere decir con segmentador? El segmentador está diciéndote filtra por vendedor. Yo sé que tienes tu tabla del total de ventas por sucursal y también por artículo, pero yo necesito que filtres por vendedor. Quizás yo quiero ver toda esa información por Juanito, por Pedro, por María. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Para hacer ese tipo de segmentador, podría irme acá a filtros, ¿no? Y saco vendedor. Me voy a filtros, saco vendedor, arrastro vendedor para que me filtre por vendedor. Pero hay una forma mucho más eficiente. Este filtro como que se ha quedado atrás. Está medio anticucho, por ahí me dicen, ¿no? Está medio, todavía le falta que mejore. Y ha salido una mejor versión para hacer este tipo de filtros que son a través de botones. Yo me voy a ir a mi tablita, y en la parte superior, cuando estoy dentro de mi tabla o de mi reporte, arriba me aparecen dos pestañas adicionales que dice analizar tabla dinámica o también la pestaña de diseño. En la pestaña analizar tabla dinámica vas a encontrar la opción que dice insertar segmentación. Cuando yo escucho la palabra segmentación, me hace referencia a partir, a segmentar, a romper, ¿no? Pero aquí tiene que parecerte a filtro. Te está diciendo filtrame y vas a poder hacerlo siempre y cuando estés dentro de tu tabla, te vayas a la pestaña analizar tabla dinámica y ahí seleccionas insertar segmentación de datos. Le das un clic y te sale tu ventanita mágica. Aquí sí vas a elegir por qué campo quieres filtrar, por qué campo quieres segmentar. Quiero segmentar por vendedor. No quiero por fecha, no quiero por sede, yo quiero por vendedor. Doy un clic en vendedor, doy un clic en vendedor y le doy en aceptar. Ya está. Y me traigo por aquí mis vendedores. Estiro un poquito. Ya está, mira. Ese vendedor es un filtro. ¿Qué quiere decir? Si hoy yo quiero ver el total de ventas por sucursal y artículo solamente para Ana. Quiero ver cuánto ha hecho Ana. Clic y listo. Ana es de la sede de Arequipa. Y esta es su venta total de 1.985. Y si quiero ver de Andrés, clic en Andrés. Y Andrés sí está abajo, ¿no? Es de la sede de Cusco. Y solo vendió
bolígrafos y portalápices, que hacen un total de 512. Carlos. Carlos es de Lima y vendió 1,377. Guadalupe es de Trujillo, Javier es de Trujillo, Jesús es de Arequipa, pero también ha trabajado en Iquitos y en Trujillo, ¿no? A Jesús le gusta pasar así de sede en sede. Margarita, solo en Lima, María, solo en Lima, Pablo, solo en Trujillo, Roberto, solo en Iquitos y Rosa en Cusco. Ahí está mi información detallada. Borro el filtro y listo. Todo como estaba normalmente. Cada vez que tú hagas filtro, tu información te va a mostrar en base a eso. Si ya terminaste de filtrar, ya visualizaste la información, quitas con este de aquí. ¿Ves el embudo con la X? Borrar filtro y ya está. Tendrías aquí tu tablita, ¿ya? Ahora sí, ¿estás bien? ¿Te salió bien? ¿El segmentador también? ¿Ya lo conocías? ¿Sí? ¿Qué me dicen por acá? Wilmer, yes. Me sale automáticamente, bien. Insertar segmentación de datos, claro, Wilmer. Juan, ¿todo bien? Luna, ¿todo bien? Brendy también, ¿sí? Jorge, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sonia, ¿todo bien? Sí, excelente, Jorge, gracias. Excelente, excelente. Gracias, Jorge, a ti. Muy bien, ahí estamos aprendiendo a cómo insertar segmentadores, que ya saben, es en otras palabras, filtro, el filtro. Ahora sí, vámonos a un siguiente nivel. ¿Qué más podemos hacerle a las tablas dinámicas? Los gráficos. Vámonos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 ya te dice que muestres un reporte en una hoja nueva, pero ya no quiere visualizar el total, sino quiere un cambio de operación. Te está diciendo que le muestres el promedio. ¿Cómo? De esta tablita que vemos acá, que contiene el registro de nuestros clientes. Nosotros tenemos una cooperativa chiquita, ¿no? Una cooperativa chiquita, ¿ya? Donde hemos registrado a nuestros diferentes clientes. Acá está su código de cliente y la sucursal. Esta cooperativa funciona en Trujillo, en Pisco, en Tacna, en Lima y Arequipa. Y dentro de nuestra cooperativa tenemos varios tipos de cuenta. Corriente, cuenta corriente, que todos tenemos, fondo de inversión, ahorro, vivienda y plan de jubilación. ¿Sabían que es cierto? Dice que nosotros debemos tener 5 tipos de cuentas. ¿Qué? ¿Vamos a tener todo eso de ahí? No. Cuentas que sí o sí debemos tener. Una parte de nuestro sueldo, el 10%, se recomienda que se ahorre. No, es que este mes tengo gastos. Se recomienda para tener una buena finanza personal, tienes que tener 5 cuentas. Una cuenta de ahorros, donde cada mes deposites un porcentaje de tu sueldo, sin discusión. Puede ser 5%, pero te recomiendan que sea el 10%. Luego, otra cuenta de emergencia. Uno no está libre, ¿no? Sale a la calle, pueden robarte, un pequeño accidente, Dios no quiera, ¿no? Pero por ahí no estamos libres de que nos pueda pasar algo. Por eso necesitas una cuenta de emergencia. Ahí aportarás mensualmente también una cantidad de dinero para que vayas acumulándolo y ese sea tu respaldo cuando tengas este tipo de emergencias. La tercera cuenta es tu cuenta de inversión.
Esa cuenta no es obligatoria y por ahí te la puedes saltar. Pero si tienes un dinerito extra que sabes que te sobra por ahí, en lugar de comprarte quizás algo que se pueda ir tan fácilmente, puedes ahorrar ese dinero para invertir en un negocio, en la bolsa de valores o en cualquier otro negocio que pueda hacer que ese dinero, en lugar de mantenerse así quietito y vaya bajando con el tiempo, aumente. Ya van tres cuentas y las dos, ya la tercera, o perdón, la cuarta cuenta es tu pago personal, ¿no? Tu pago personal que se destina cada mes. Es decir, aparte de lo que yo ahorro, tienes que pagar. ¿Cuánto crees que mereces de tu sueldo? Muchas veces no vemos nada, ¿no? Llega el fin de mes, hay que pagar la luz, el agua, la colegiatura, todos los víveres para el mes, hay que estar evaluando, si nos hemos sacado un préstamo, hay que estar pagándolo, pero se recomienda que tú separes por ahí. No importa, 50 soles para ti, para lo que tú decidas gastar, es tu sueldo, te han pagado y está libre de pagar cuentas, pagar lo que tienes que pagar, ¿no? Y eso psicológicamente te ayuda a seguir esforzándote en tu trabajo. Porque cuando vemos el dinero ingresar y salirse en cosas que tal vez no son directamente para nosotros, nos volvemos como pequeños robots, autómatas, que estamos simplemente yendo al trabajo, haciendo lo que nos corresponde y regresando porque sé que al final, al fin de mes, lo que gane en este esfuerzo no es directamente para mí. Entonces, por ahí también se recomienda. Y obviamente que la primera cuenta, la más principal, es que lo destines para pagar todo lo que ya vienes manejando, ¿no? Como te decía, los gastos de la casa, transporte, comida, esa cuenta sí o sí se hace apenas recibas el dinero. ¿Ya? Eso se recomienda. Pero aquí, en base a lo que hemos visto en nuestra población, tenemos 5 tipos de cuenta que hemos creado en nuestro negocio, así como para incentivar a nuestros clientes que tengan esa cultura financiera, ¿no? Entonces, hemos creado la cuenta corriente donde el usuario puede poner dinero que puede mover en cualquier momento, ¿no? Es dinero libre y él lo puede mover para cualquier cosa que pueda surgir. Tenemos el fondo de inversión para que el cliente ponga ahí granito a granito, qué es lo que quiere invertir quizás a fin de año. Su cuenta de ahorro, que es importantísimo. Su cuenta vivienda, porque hemos visto que la gran mayoría de personas quiere tener su propia casa, porque les da cierta estabilidad, ¿no? Tener mi casita por ahí de la calle, de donde sea, quiere regresar a tu casita. Entonces, te da estabilidad. Vivienda. Y por supuesto, un plan de jubilación, que sí o sí, también vimos que algunas personas que no pertenecen a la ONP o a la AFP no son quizás formales, ¿no? Tienen su plancito de jubilación, con lo que van a hacer cuando sean mayores. Entonces tenemos este tipo de cuentas y como siempre vamos capturando nuevos clientes. Hay algunos que no son nuevos, ya son antiguos, pero hay otros que sí son nuevos. Y aquí tenemos su importe. ¿Cuánto manejan en cada cuenta? La mayoría maneja entre 15,000, 14,000. Hay algunos que manejan 8,000, 7,000. Entonces, ¿qué me pide? Me dice, en una nueva hoja crea un reporte que muestre el promedio del importe. No me está pidiendo el total del importe. El importe entendamos que es el monto de dinero que se está manejando, ¿no? Me dice el promedio. En promedio, ¿cuánto de importe manejamos en estas cuentas? Pero no te dicen todas. El promedio del importe para estas tres cuentas, las más solicitadas, corriente, fondo de inversión y ahorro. Para estas tres cuentitas yo quiero saber cuál es el promedio de importe. ¿Cuánto se maneja en promedio en estas tres cuentas? Y subdividido por sucursal. Es decir, en Trujillo, en Pisco, en Tacna, en Chiclayo,
para estos tres tipos de cuentas, ¿cuál es el promedio del importe? Es lo que me pide. ¿Cómo haríamos? Vamos, te enseño. Te ubicas dentro de esta tablita, puedes activar control T o control Q y le das el formatito de tabla. Ahora, cuando ya le diste el formato de tabla, acuérdate que te está pidiendo en una nueva hoja. Así que te ubicas dentro de tu tabla. Vamos arriba a la pestaña Insertar y seleccionas Tabla Dinámica. Clic en Tabla Dinámica y vamos a crearnos una tablita dinámica. De esta tabla 4, sí, de esa tablita 4, en una nueva hoja de cálculo, sí, en una nueva hoja de cálculo y le doy en aceptar. Ya me he agregado mi tercera tabla dinámica y en el lado derecho tengo mis campos. Tengo fecha, código de cliente, sucursal, tipo de cuenta, nuevo cliente e importe. Me dice que muestre el reporte de el promedio del importe de 3 cuentas, subdividido por sucursal. Entonces yo me digo, primero, yo siempre analizo por lo más grande. Yo creo que sucursal es más grande. Entonces me voy y le digo, muéstrame qué sucursales tengo. Me dice, tienes Arequipa, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo. Bien. Ahora, muéstrame mis cuentas. Clic en cuentas y me muestra aquí. Uy, tienes cuenta de ahorro, corriente, fondo de inversión, plan de jubilación y vivienda. Pero en el ejercicio solo me piden las 3 cuentas más solicitadas. Yo sé que al principio nosotros podemos pensar, uy, yo le puedo poner aquí un segmentador con botón para que mi jefe solamente seleccione ahorro, corriente y fondo de inversión. Puede ser una solución viable. Pero cuando es tan específico, porque de nada les sirve ver plan de jubilación y vivienda porque no tienen tanta demanda, entonces sí o sí vas a hacer un filtro obligatorio para que solo se muestren esos 3 datos en tu tabla. ¿Qué hago con esos 2 adicionales? ¿Los borro? Te enseño un truquito de filtro también. En la cabecita de tu tabla vas a tener una flecha. Esta flecha te permite ordenar de A a la Z, de Z a la A, o de ascendente a descendente y de descendente a ascendente, o viceversa, ¿no? Te permite ordenar. Pero también en la parte inferior te permite filtrar y mostrar ciertos datos, los que tú quieres visualizar. Pero cuando yo le doy un clic aquí, solo me aparecen mis sucursales: Arequipa, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo. Pero yo no quiero filtrar por sucursal, yo quiero filtrar por cuenta. Aquí lo que algunos no se dan cuenta es que hay un botoncito chiquito, ¿no? Chiquitito aquí, sucursal. Eso te da la opción de elegir por qué campo quieres filtrar. En esta tablita, ¿por qué campo quieres filtrar? ¿Por sucursal o tipo de cuenta? Ah, inicialmente estaba por sucursal, por eso me aparecía Lima, Pisco, Trujillo, Tacna y Arequipa. Yo quiero filtrar por tipo de cuenta y ahora sí cambia, ¿no? Cambia. Tengo ahorro, corriente, fondo de inversión. ¿Qué es lo que no quiero ver? No quiero ver plan de jubilación, así que lo desactivo. No quiero visualizar vivienda. Desactivo. Y le doy en aceptar. Aceptar y ya está, mira. En mi tablita ahora solo se muestran Arequipa con sus 3 cuentas. Lima, 3 cuentas. Pisco, 3 cuentas. Tacna, 3 cuentas. Y Trujillo, 3 cuentas. Y ahora yo quiero visualizar el total, o perdón, el promedio del importe.
En mi tablita yo tengo el importe, que es la cantidad de dinero que se maneja en cada cuenta. Si yo le doy un clic en importe, al tener este campo datos numéricos, se va al área de valores, donde se hace por defecto la operación de la suma, que es el total. Aquí me está mostrando el total de cada cuenta. Para Arequipa, en la cuenta de ahorro manejamos esto. Para Lima, esta cantidad y así. Pero no me pide la suma, me dice el promedio. Cuando tengo que cambiar de operación, hay dos maneras. La primera manera de cambiar el tipo de operación y en lugar que se haga la suma, se haga el promedio, es yéndome al mismo campo que está en el área de valores. Ahí está el campo suma de importe. ¿Qué es lo que quiero? Ya no la suma, el promedio. Entonces me voy a la flechita que apunta, flechita, y le digo configurar el campo de valor. ¿Ve? Te vas aquí, clic, y le seleccionas la opción de configuración de campo de valor. Clic y te debe aparecer esta ventanita. Ese es un paso. El otro paso que si tienes este tipo de tablas en esa distribución, puede ser que le des doble clic en la cabeza. Doble clic en la cabeza, igual te sale la misma ventana, siempre y cuando tengas esta distribución de tabla. Ya sea por el camino 1 o por el camino 2, necesitas llegar a esta ventana. Aquí vas a observar que en la parte inferior menciona el tipo de cálculo que se está haciendo con ese campo. Se está haciendo una suma. ¿Puedo hacer un recuento? Sí. Puedes mostrar cuántas veces aparece una palabra, cuántas veces aparece un monto, cuántas veces se ha realizado o cuántas veces este cliente ha regresado a la tienda, ¿no? Eso es un recuento porque cuenta las veces que aparece en la tabla. ¿Puedo hacer un promedio? Sí, y es lo que me pide, promedio. ¿Puedo sacar el máximo? Tal vez el importe máximo que tengo en la empresa. Son de 25,000 soles. Ah, ahí está. El mínimo de 3,000 soles, ¿no? El producto, que es la multiplicación, también lo puedo hacer. En este caso en particular nos dice el promedio del importe. Y le das en aceptar y listo. Ya no estás hallando la suma, que es el total. No, ahora es el promedio. ¿Cuánto en promedio se maneja? ¿Ya? Otra vez, repito. Inicialmente dice suma del importe. ¿Por qué? Porque al ser un campo calculable, se va al área de valores y ahí, por defecto, la operación es la suma. Si quiero cambiar de operación según mis ejercicios, porque puede ser que por ahí necesite el máximo, el mínimo, el promedio, el producto, puedo irme aquí, clic y selecciono configuración del campo de valor. O puedo hacerle doble clic en la cabecita, válido también. Y aquí elijo qué operación quiero hacer. Un recuento o un promedio. Un promedio. Y ya está. Se hace automáticamente el promedio. Pero aprovecho que me encuentro en esta ventanita y antes de darle en aceptar voy a cambiarle de formato. Porque el importe no es fecha, no es cualquier dato. Es moneda, dinero. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de datos, tengo que darle su formato. Aprovecho que en esta ventanita me da un acceso directo al formato. Aquí te dice, ¿quieres cambiarle el formato del número? Sí. Clic y ya sabes qué haces aquí. Eliges moneda, tu símbolo, claro que sí. ¿Qué sería en este caso el símbolo de soles, ¿no? En tu caso ya debe aparecer por defecto. En mi caso hay que escoger todavía por una configuración que estaba practicando y ya no está, ¿no? Le das en aceptar
Y ahora sí, le das en aceptar. Has hecho 2 pasos en uno. Has cambiado de operación. Ya no es la suma del importe, ahora es el promedio del importe y aquí ya están tus montos. Promedio. El promedio de dinero que se maneja en las cuentas de ahorro para la sede de Arequipa es de 7,641. En la cuenta corriente es de 7,916 y de fondo de inversión es de 7,723. Y así para cada sede. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Nos salió? ¿Cambiaste el tipo de operación? Ojo que ya no es la suma, es el promedio. ¿Sí? Ujú. Raquel me dice recién uniéndome aquí. Raquel, más vale tarde que nunca, claro que sí. Erika, bien. Luna me dice sí salió. Romina también sí salió. ¿Ya? Yo sé que por ahí puede ser un poquito complicado porque es la primera vez que estamos trabajando tablas dinámicas, pero conforme vayan practicando se les va a hacer muy fácil. ¿Ya? Wilmer, excelente. Yomer también sí salió. Y ahora sí vamos a cambiarle un poquito el estilo de la tabla. Porque si ustedes creían que así nada más se queda la tabla con ese color celeste y fondo blanco, no. Hay estilos que le puedes dar a tu tabla. A ver, empezamos. Me ubico en mi tablita y yo, por ejemplo, a esta tablita le quiero poner un verdecito. Ah, perfecto. Lo que haces es darle un clic en tu tablita y arriba te vas a ir a la pestaña Diseño. Obvio, en la pestaña de diseño es donde vas a tener la opción de diseñar, de cambiarle el estilo. Y ahí vas a tener varios estilos de tablita. Voy a ponerle este verde. Claro que sí. Voy a ponerle este naranja. Válido. Ponle el color que quieras mientras mejore la forma de entender los datos y visualizarlos. Perfecto. Si ayuda, bien. Ahora, aparte de cambiarle el estilo, que son los colorcitos y el tipo de fuente, puedes irte también en esta misma pestaña al área de diseño. Y en el área de diseño vas a tener aquí diseño de informe. Diseño de informe. Clic y tienes 3 maneras de diseñar tu tabla. La que estás viendo acá es el diseño compacto. Todos están juntitos, categorizados cada uno, ¿ya? A veces confunde un poco, ¿no? Porque tú piensas que el total debería salir aquí abajo, pero en realidad está arriba, ¿no? Entonces, este diseño que ves así es el compacto, pero si quisieras otro diseño, te vas aquí a diseño de informe y puedes escoger el diseño esquema. El esquema lo que hace es dividir en una columna adicional, saca la sucursal, en una nueva columna pone los tipos de cuenta, pero te sigue mostrando el total en la parte superior. ¿Habrá otro modelito? Sí. Te vas a diseño de informe y puedes escoger el formato tabular. Les confieso que a algunos les gusta mostrar sus tablas en este tipo de formato tabular. Le das un clic y mire el cambio. En el formato tabular, igual vuelve a separar la sucursal en otra columna, el tipo de cuenta en otra y el total, lo que muchas veces buscan es que se muestre debajo. Esa es la diferencia entre estos modelos de tabla dinámica. Y tú puedes utilizar el que mejor se ajuste a los datos que quieras mostrar. Y así ya tienes de Arequipa, tienes de Lima, tienes de Pisco, tienes de Trujillo y por ahí de Cusco también era, ¿no? Ah, no, de Tacna. Ujú. Ahí está. Y en total, en promedio, manejamos 7,627. Así puedes cambiar. Y antes de que me olvide, quiero revisar si hay un filtro, ¿no? Hay un segmentador que te dice solamente de clientes nuevos. Es decir,
que quieren visualizar solo de aquellos que recién han ingresado al negocio, a la empresa, ¿no? Nuestros nuevos clientes. Entonces, yo quiero visualizar la información de nuevos clientes. Haces tu segmentación. Te ubicas aquí en tu tablita, y te vas a la pestaña Analizar tabla dinámica y vamos, insertas tu segmentador. Clic en Insertar segmentador y ahora eliges un campo. ¿Por qué campo voy a filtrar? Por fecha, código, sucursal, tipo de cuenta o nuevo cliente. Nuevo cliente. Clic y le das en aceptar. Ahora, con este nuevo filtro, tú puedes decir, ¿quiero de nuevos clientes? Sí, ahí está. No, yo quiero de los antiguos, no. Mira, los antiguos manejan un promedio más alto que los nuevos, de 8,000, veo por aquí 7,616, pero generalmente están sobre los 7,000, casi 8,000, pero en los clientes nuevos también, ¿no? La mayoría solo con los 7,000, uno nada más llegó a los 8,000, ¿no? En promedio, en promedio. Ahí está. Borro el filtro y mi tabla tal como está. Estos son ejercicios de tablas dinámicas. ¿Te salió? De nuevo cliente, bien, Katherine. Raquel me dice, ¿puedo ver la clase grabada porque me perdí la mayor parte de la clase? No te preocupes, Raquel. La clase está siendo grabada. Patrick empezó desde el primer momento en grabar, así que mañana nos va a estar compartiendo. Muy interesante, me dice Katherine. Esto es tablas dinámicas y como les comento, es una de las habilidades que se busca del trabajador, ¿no? Que pueda realizar ese tipo de análisis, que tenga sobre todo los conocimientos para poder trabajar si en algún momento se le da la oportunidad. Y si por ahí no te pide tu jefe, sorpréndelo. Sorpréndelo haciendo así tus datos, manejando de esta manera y ves que se vuelve más comprensible y lo mejor de todo es que es fácil de manipular. Puedes filtrar por cualquier campo. Y el ejercicio 4 ya es para ustedes, ya es para ustedes. Quizás por ahí les ayudo la siguiente sesión en hacer este último campo, ¿ya? Pero en realidad es similar a la anterior. Y la siguiente clase ya nos concentramos en gráficos. Gráficos porque vamos a trabajar dashboard. Así que es muy importante. Esta clase es consecuente o en este caso va a ser fundamental para la clase siguiente, ¿ya? Porque ya sabemos crear tablas dinámicas y ahora la siguiente sesión ya nos enfocamos netamente a gráficos de tablas dinámicas y armar nuestro panel de visualización o también conocido como nuestro dashboard donde vamos a tomar decisiones, pero ya no viendo tablas, sino viendo gráficas, ¿ya? Ahora sí, hasta aquí la clase. Si tuvieran alguna pregunta, adelante. Y si no, terminamos nuestra sesión el día de hoy. Erika, gracias. Es un nuevo tema para mí, pero te va a servir grandemente esta información, Erika. Catherine, muy bien. Raquel, ¿todo bien? ¿Hemos logrado? Si tuviéramos alguna pregunta, adelante. Y si no, ya culminamos nuestra clasecita. ¿Ya? Dejo de presentar. Un aplauso para cada uno de ustedes, lo han hecho genial. Wilmer, gracias. Gracias, Luna. Y ahora sí, Daniel, gracias. Carlos también, pero no se vayan, quédense. Katherine, voy a volver a repasar la clase, excelente. Romina, linda clase, volveré a verla a practicar, claro que sí. Practiquen y ya la siguiente nos basamos en gráficos, ¿ya? Raquel, educación avanzada también. Muy interesante la clase, gracias. Ahora sí quédense, no se vayan porque les dejo aquí con Patrick. Nos va a hacer algunas por ahí preguntitas y también va a ayudarnos brindándonos información referente a nuestro cursito. Gracias, Erika. Igualmente, bendiciones. Chao, chao. Patrick, te doy el pase. Cuídense. Buenas noches, Yomer. Chao, chao. Cuídense.